Hola a todos, estamos aquí en el primer Congreso Iberoamericano de Memorias del Agua, organizado por la Red Internacional de Universidades Lectoras y la Universidad de Sevilla. Queremos agradecer a todos los oyentes la participación en el Congreso y vamos a presentar la siguiente comunicación. Nuestra comunicación está titulada Namor y Aquaman, mitología, literatura y agua en el cómic. Está presentada por José Rovira Collado, Eduard Baile López y Joan Miquel Rovira Collado. El índice, los 7 puntos de nuestra presentación son inmersión, investigaciones submarinas, 2 defensores del océano, los dos puntos, Namor y Aquaman, donde comparamos las características y la relación con el agua de ambos personajes, y para concluir unas nuevas rutas de navegación y citas submarinas. Ya que esta es una presentación virtual, proponemos también la interacción a través de Twitter con las siguientes etiquetas: Riul Sevilla 2017, Namor, Aquaman y Unicomic, ya que los autores de esta charla en estos momentos no pueden estar porque están en las jornadas de Unicomic de la Universidad de Alicante. También nos proponemos, podéis seguir los perfiles de @joserovira o @unilectores. También tenéis 3 imágenes que representan a los 3 autores que tenemos: José Rovira Collado, Joan Miquel Rovira Collado y Eduard Baile López. En lugar de introducción, vamos a realizar una inmersión en estos estudios, estas memorias del agua, y nos vamos a centrar en la narrativa gráfica. En este sentido, vamos al abstract de la presentación. Simplemente recordar que en los dos grandes editoriales del cómic norteamericano, DC y Marvel, encontramos a estos 2 personajes que son muy similares. Ambos nacen o aparecen en lo que es conocido como la época dorada del cómic. Primero fue Namor y luego Aquaman. Ambos son reyes del océano, reyes de la ciudad Atlantis o Atlántidas y defensores de su mar y del ecosistema. Además, esta perspectiva muchas veces plantea o anticipa el ecologismo actual, y también tienen referencias clásicas o por ejemplo, participa en muchas de sus historias Poseidón o Neptuno. También estos personajes aparecen o se relacionan, participan de grandes grupos como pueden ser los Vengadores o la Liga de la Justicia. Para finalizar nuestro trabajo, después de una cronología y comparación, veremos la repercusión de estos superhéroes en la cultura popular. Las líneas temáticas son folclore, mitología, antropología y el agua y la naturaleza en las artes. Hemos seleccionado como palabras clave Namor, Aquaman, mitología, literatura y cómic. Mencionado, los 3 autores de esta comunicación no hemos podido participar en el congreso porque, si podemos observar en el cartel de las jornadas de este año de Unicomic, estamos en las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante. También participamos del Club de Lectura de Cómic y Álbum Ilustrado, y Eduard Baile es el director del aula de cómic de la Universidad de Alicante. Para comenzar, como marco teórico, hemos decidido titularlo Investigaciones submarinas, porque queremos agradecer a este Congreso Memorias del Agua el interés a las nuevas líneas de investigación, a las nuevas perspectivas que nos permiten, por ejemplo, hablar del cómic. Aquí aparecen una serie de palabras como o de términos, líneas de investigación, como pueden ser las nuevas literacidades, el concepto de lectura multimodal es imprescindible, educación literaria y mitológica, también son muy importantes los estudios ecológicos, y obviamente circunscribimos nuestra investigación al concepto de narración gráfica y cómics. También al final hablaremos de narrativas transmedia y cultura de la convergencia. Para terminar esta introducción al marco teórico, hemos seleccionado la biblioteca del Capitán Nemo. Esta es la biblioteca del Nautilus, porque también tenemos otra comunicación similar donde hablamos de 20.000 leguas de viajes submarinos y Moby Dick. Bien, una vez hemos establecido el marco teórico, pasamos a la parte nuclear de la comunicación, consistente en presentar los 2 personajes que nos sirven de ejemplo de todos esos términos y de todos esos conceptos de los que hablaba mi compañero. Los 2 personajes ya citados, Aquaman, el personaje de la derecha, y Namor, el personaje de la izquierda, ambos nacen en lo que se denomina la Edad de Oro de los cómics, años 30 y 40. Namor es el personaje que lo antecede, y generalmente se ha considerado que el otro personaje responde a una imitación, a un plagio, aunque, como veremos, pues el desarrollo posterior, en las décadas posteriores, ha individualizado a cada uno de los personajes.
Como comentábamos antes, dado que uno es un plagio del otro en origen, ambos tienen muchas similitudes, ya lo ha comentado mi compañero, son los monarcas de Atlantis. Además, tienen una serie de características que permiten, desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación literaria, ¿no? Pues entroncar ambos personajes en la tradición, en los conceptos mitológicos, como podría ser el hecho de que ambos personajes remiten a las figuras divinas de Poseidón o de Neptuno, o el hecho de que ambos personajes sean personajes mestizos, ¿no? Que también conecta con una cierta idea de respeto al que es diferente, etc. Namor es un personaje que, como pueden comprobar en, en la nota que hay al final de la diapositiva, es un personaje que nace en el año 39. Recordemos que Superman es el primer superhéroe, nace en el 38, Batman nace en el 39, por tanto está muy a los inicios de la creación del paradigma del superhéroe, que nace en lo que se denomina el comic book, el cómic de grapa entre nosotros, aunque la popularidad del personaje a día de hoy se conserva, y aquí un ejemplo con la portada que aparece en la diapositiva, con la recuperación que la propia editorial Marvel hace en los años 60, cuando recupera al personaje en el contexto de los años 60, cuando ya han creado los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, etcétera, que son personajes posteriores. Como comentábamos antes, se trata de un personaje mestizo, tal como lo será también Aquaman, es decir, nace de un personaje de la Atlántida, su madre, y de un humano, su padre. Como pueden comprobar en la diapositiva, es un personaje que desde el principio es denominado como el Hijo Vengador. Esto va en relación al hecho de que es un personaje que, incluso más allá de lo que podría representar Batman y, por supuesto, personajes como Lobezno o Castigador, que ya nacen en los años 70, en una época muy convulsa, se le considera uno de los primeros antihéroes, ¿no? Un personaje que representa unas ciertas partes oscuras, ¿no? Frente a personajes más blancos, como podría ser el propio Superman. Además, y eso lo podría también relacionar con alguna de las franquicias más populares actuales, un personaje que se considera también el primer mutante de la mitología Marvel. Namor, como personaje que nace también en los finales de los 30, principios de los 40, es un personaje también interesante en cuanto que permite contextualizarlo en la época en la que nació. Es un personaje con el cual a menudo se han desarrollado temáticas que lo vinculan a la lucha contra los nazis, por ejemplo, y por lo tanto la reivindicación de una serie de conceptos democráticos y libertarios, a pesar de que él sea un personaje perteneciente a la nobleza y que eso puede resultar una cierta contradicción. También es interesante otro punto de vista que podemos relacionar con la idea también de los elementos, de los 4 elementos, y por tanto también relacionarlo con la mitología clásica. A menudo es un personaje que se ha enfrentado a otro personaje característico del universo Marvel, como es la Antorcha Humana original. En la portada vemos a ambos junto con el otro personaje clásico de Marvel de los años 40, el Capitán América. Y además, desde un punto de vista de la historia del comic book norteamericano, es interesante porque cuando ambos personajes se encontraron por primera vez, esto se dio en una de las primeras historias largas del medio, cuando en la época generalmente eran historias más cortas. Por lo que respecta a Namor, pero también respecto a Aquaman, esto podría servir para ambos personajes, representan una cierta derivación diferente del statu quo habitual de los superhéroes. Cuando Humberto Eco, por ejemplo, hablaba de Superman en aquel Apocalípticos e Integrados, en la cual denunciaba que el statu quo de Superman era un statu quo invariable, Namor y Aquaman son algunos de los primeros personajes que comienzan a romper este esquema, puesto que ambos se casan. Incluso en el caso de Aquaman, por ejemplo, tiene un hijo, ambos personajes conocen la muerte, ya sea a través del hijo de Aquaman o de una de las esposas de Namor, y por lo tanto representa en cierta manera una desviación. En el caso de Aquaman y también en el caso de Namor, en el caso de Aquaman ya en los años 80-90, también este personaje se utilizará para hacer denuncias ecológicas respecto fundamentalmente al vertido de petróleo en el océano, y el personaje servirá para convertirlo en una especie de activista a favor del ecologismo. Finalmente, por lo que respecta al desarrollo de uno de los personajes concretos, queremos hacer mención de una historia, Namor en las profundidades, una historia fuera del canon. Este también podría ser otro tema que pudiera servirnos para hablar de los superhéroes. Existen historias canónicas y existen historias, digamos, alternativas, ¿no? Con lo cual podemos entrar en conceptos también de narratología. En esta historia, de la cual ven aquí la portada,
es interesante porque el personaje es reinventado como una especie de personaje mitológico de terror de las aguas, ¿no? Como una especie de kraken, podríamos decir. Y es interesante porque se utilizan a menudo referencias literarias, como por ejemplo de Lord Alfred Tennyson o de Herman Melville. Ya hemos comentado que cuando nace es un personaje que se basa en el paradigma de Namor, hijo mestizo, rey de Atlantis, por lo tanto en un principio hay un seguimiento muy fiel respecto a Namor, puesto que es un personaje que nunca dejará de ser publicado. Los superhéroes dejan de ser publicados a lo largo de la segunda mitad de los años 40 y durante los años 50, excepto alguno de ellos, como Superman o Batman. Pero Namor, que será un personaje muy poco popular en esa época, mucho menos popular que Namor, se publicará como personaje de complemento en algunas de las series principales de estos otros personajes y eso le permitirá tener una publicación ininterrumpida. Es un personaje que, como ocurre en el caso de Namor, esta publicación ininterrumpida permitirá que con los años se haya reafirmado sus conexiones mitológicas y en décadas posteriores, fundamentalmente de los 60-70 en adelante, culminando en los 80-90, será un personaje que a menudo tendrá un contexto temático relacionado con la mitología clásica griega especialmente, ¿no? Derivación romana. Será un personaje también formante de muchos de los grupos clásicos de su editorial, DC Comics, como podría ser la Liga de la Justicia, que podría representar algo así como los Caballeros de la Mesa Redonda para un universo superheroico, e incluso hasta el punto de que, como uno de los personajes habituales de la editorial, acabará siendo el líder del grupo. El hecho de que pertenezca a grupos muy conocidos como franquicias y de que sea un personaje que ha tenido una publicación casi ininterrumpida, aunque sea en un grado menor de popularidad, permite también que haya sido un personaje que desde un punto de vista del fenómeno transmediático tenga mucha presencia en tanto en la televisión, imagen real, dibujos animados, el merchandising, y por lo tanto ha adquirido un estatus icónico, ¿no? Y quizá incluso en mayor medida que su contrapartida original, que era Namor, que no ha experimentado este proceso. Antes, el personaje de Aquaman, incluso antes que el de Namor, a pesar de que sea cronológicamente posterior, será un personaje también utilizado a lo largo de los años 70 para hacer reivindicaciones ecológicas de tipo activista. En conexión con el desarrollo mitológico de que hablábamos antes, cabe mencionar las Crónicas de Atlantis, una trama de los años 90 que permitirá establecer, digamos, los cimientos mitológicos del personaje. Ambos personajes coinciden en los años 90 en un desarrollo, digamos, más lejano todavía de lo habitual respecto al paradigma violento de los superhéroes y se verán contaminados por la moda de la época de hacer personajes, digamos, amorales, ¿no? De la misma manera que en otros fenómenos, como en el cine, podamos tener personajes como, por ejemplo, Terminator, etcétera, ¿no? Quiero decir que esta deriva hacia un desarrollo más violento de los personajes responde al esquema de la sociedad coetánea. Para finalizar, hemos visto que ambos personajes nos ofrecen una larga historia que nos permitiría incluso revisar la historia del cómic, pero simplemente como los océanos son inmensos, pues aquí se pueden plantear otras muchas rutas de navegación como conclusiones. Simplemente, como hemos mencionado, vamos a analizar las relaciones transmedia que ambos personajes tienen. En este sentido, ya hemos mencionado que Aquaman es el que más éxito tiene. Ya en los años 60 tiene una serie animada en la que tiene relación con la serie animada de Superman, pero posteriormente ha tenido repercusión en series actuales como puede ser Big Bang Theory, donde hay varias bromas respecto al personaje de Aquaman. Para finalizar, dentro de la expansión o del proyecto de la editorial DC para llevar al cine sus distintos personajes, pues después de la película de Batman y Superman, Aquaman aparecerá tanto en una película individual como en la Liga de la Justicia de América. Podemos decir que Namor ha tenido mucha menos repercusión, pero dentro de las expansiones transmedia, pues podríamos mencionar en este sentido la participación en cosplay para ver la importancia del personaje.
Hemos decidido las citas submarinas, donde recordamos aquí a Namor y las distintas referencias que incluimos que acompañan nuestro trabajo. Gracias por su atención y esperemos sus aportaciones en el Twitter o a través del foro del Congreso. Muchas gracias.